Vamos a dar lectura en la palabra del Señor. Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 7, el capítulo 5 hasta el verso 10. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Amén. En este mes de mayo, hermanos, vamos a hablar acerca de la fe, todo lo que tiene que ver con la fe. Amén. Y en el nombre del Señor Jesucristo, la dimensión de la fe y otra dimensión de la vida cristiana. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Vamos a orar y pidamos al Señor que podamos entender su palabra en esta hora y que podamos ser edificados, que podamos ser exhortados, consolados, amén, enseñados en esta hora a través de la palabra y por el Señor Jesucristo. Padre eterno, maravilloso Dios, invocamos tu glorioso nombre y queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano que está allí conectado, por cada amigo, por cada simpatizante, por cada niño, por cada padre de familia. Oh Dios, bendíceles, ayúdales. Obra, Señor Jesús, en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Este mes, hermanos, corresponde entonces hablar acerca de la fe y todo lo que tiene que ver. El apóstol Pablo nos habla allí que a pesar de que se estaba atribulado, a pesar de que se estaba angustiado, a pesar de que estaba perseguido, a pesar de que estaba derribado, aún con todo eso dice, pues todo esto llevando el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, sabiendo que estaba viviendo bajo toda esa situación difícil, él dice, concluye diciendo, porque por fe andamos y no por vista. La vida del cristiano de hoy y de siempre, desde que recibió al Señor Jesucristo, ya nuestra vida es por fe y para fe. Ya es importante, es más, la Biblia dice que para uno ser hijo de Dios, esto se hace por la fe. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Entonces mire bien que la vida cristiana, que el ser hijo de Dios y todo lo que proviene de parte de Dios hacia nosotros, lo recibimos es por la fe. Amén, es por la fe. Y si hablamos de alguna definición de la fe, el escritor a los Hebreos la presenta. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo estamos seguros, debe haber una certeza de algo que se espera, convencido de algo que no se ve, pero que se siente. Es como el viento, que usted de pronto no lo puede ver ni lo puede coger, pero lo puede palpar. Y miramos esta canción cuando decimos Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. Entonces Dios es seguro, Dios es veraz, amén. Y usted y yo como hijos de Dios, como creyentes o como personas que hemos sido alcanzadas por el Evangelio y por la salvación, debemos experimentar esa fe. Es más, una de las doctrinas principales de la iglesia es la fe. Y la Biblia habla de todo eso. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo esto que usted y yo alcanzamos a ver, el universo, la galaxia, la Vía Láctea donde pertenece nuestra galaxia, y los científicos hablan de millones de galaxias, pero todo esto que alcanzamos a ver y a donde el hombre ha llegado a ir, a los diferentes planetas y donde tiene satélites y una gran cantidad de cosas, lo que el hombre ha alcanzado a ver fue hecho de lo que no se veía, por la palabra. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra. Aunque la gente diga que esto es producto de una evolución, aunque otros digan que esto es producto del Big Bang, aunque otros digan que, una cantidad de teorías que el hombre especula, aunque haya todo eso, está bien que haya de todo eso, pero a mí me dice la palabra de Dios, a mí me dice la Biblia, que lo que existe, que lo que hay, fue hecho de algo que no se ve. En este caso, Dios, que quizá usted no lo ve, pero Él hizo el universo y sustenta el universo con el poder de la palabra. Entonces mire bien, cuando la Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y dice algo muy importante en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si el hombre quiere agradar a Dios, es más, si el hombre quiere ser salvo, Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
Es decir, la salvación es por creer en el Señor Jesucristo. La salvación viene por la fe. ¿Y por la fe puesta en quién? En el Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, lo estamos repitiendo porque usted ya en su vida cristiana, en el tiempo que lleva, yo no sé cuánto tiempo lleva usted de ser bautizado, de ser cristiano, pero el tiempo que lleve, amén, y aún los simpatizantes y los que de pronto llevamos un poquito, mucho tiempo o poco tiempo, tenemos que saber y entender que esta vida, que este evangelio, que esta forma de vida que hemos adoptado, todo esto es por la fe en el Señor Jesucristo. Aquí no hay la fe ni en el hombre, hemos dicho, ni en la religión, ni en la misma fe, sino en el Señor Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, pero sin fe es imposible. Es decir, no se puede agradar a Dios por ninguna manera. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, yo creo que usted se ha acercado a Dios, pero ¿cómo se ha acercado a Dios? ¿Cómo alguien puede acercarse a Dios si no lo ve, si no lo siente? ¿Cómo alguien puede decir, bueno, voy a ir a acercarme a Dios, o voy a encontrarme con Dios, o voy a saludar a Dios, o voy a ver cómo Dios, cómo está? ¿Cómo puede el hombre? Esto tiene que hacerlo es por la fe. Y por eso el escritor dice, porque el que se acerca a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? La mejor manera de acercarnos a Dios, de conocer a Dios, es por la fe. No hay otro medio. De tal manera que si usted no cree, entonces no va a recibir nada. Entonces ni va a ser salvo. Porque esto es por la fe. Amén, por la fe. Por eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay, que existe, que es real. Es decir, si usted se acerca a Dios, debe de creer que si se acerca a Dios, no necesita usted decir, bueno, ¿dónde está Dios para yo acercarme a Él? Como dijera Job. Job, en medio de su tribulación, en medio de su angustia, dijo, ¿dónde encontrar a Dios? ¿Dónde pudiera hallar a Dios para ir allá hasta su silla, hasta su trono? Para decirle y para decirle que me explique por qué estoy pasando por esta situación. Pero Job dice eso en medio de su angustia, en medio de su desespero, porque crea, hermanos y amigos, que cuando hay desespero, que cuando hay angustia, que cuando hay crisis, que cuando hay problema, el hombre como que se le pierde la fe. ¿No le ha pasado en algún momento? Y no es lo que hoy en día la gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite que mucha gente muere? ¿Por qué permite que pase esto? ¿Por qué permite que hace lo otro? Son personas que no han creído, son personas que no creen en Dios. Que aunque digan de labios para afuera que creen en Dios, que saben que Dios existe, pero que en su corazón está vacío. Y es necesario entonces que usted se acerque a Dios y no necesita ir por allá lejos. Ir a un lugar lejos para decir que va a encontrar a Dios. No, usted simplemente necesita cerrar los ojos y palpar a Dios, acercarse por la fe a Dios y puede sentirlo. Allá en casa está Dios. Usted puede cerrar sus ojos y puede levantar sus manos, puede arrodillarse, puede postrarse, puede, si pudiera palpar a Dios, lo podía hacer porque Dios está cerca. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo me acerco yo a Dios? No hay otra manera, no hay otro medio sino por la fe. No hay más. Por eso la Escritura a los Hebreos dijo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted cree que le hay, si usted cree que existe, ¿sabe qué pasa? Y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si la gente dice, bueno, yo voy a buscar a Dios, yo voy a cambiar, voy a hacer algo porque necesito, porque me siento vacío. Y eso es lo que le pasa al hombre. El hombre en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier crisis, se siente mal porque no siente a Dios. Y nosotros
También podemos tener crisis, angustias, problemas, aflicciones, dificultades, pero ¿sabe qué hacemos? Nos podemos arrodillar, podemos levantar las manos, podemos cerrar los ojos. Si va en el bus, si va en el metro, si va en el carro, usted dice: Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y ¿sabe algo? Ahí Dios se manifiesta, ahí Dios hace algo en su vida, ahí Dios como que empieza a tratar con usted para hacerle saber y sentir de que usted no está solo, de que Dios va con usted ahí, de que Dios está ahí en su vida y que Dios está ahí para ayudarlo. Hay gente que de pronto no cree y que dice: no, yo creo en lo que tengo en el bolsillo, yo creo solamente en lo que veo. Y a veces hasta retan a Dios y dice: Señor, si tú me haces esto, si tú haces lo otro, si tú... Y ponen a Dios a prueba y quieren probar a Dios para que Dios como que se manifieste. ¿Y qué manifestación de Dios van a esperar si ya Dios se manifestó? Si el mero hecho de que usted viva, exista, respire, esté vivo, es porque Dios existe, es porque Dios es real. Que no crea usted es otra cosa. Que no lo crea, y por no creer se va a perder. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no cree se condena. Y Juan, el apóstol Juan, lo dijo de otra manera. Mire lo que dijo Juan, Evangelio de Juan capítulo 3 en el verso 18. El que en él cree, ¿en quién? En Jesús, no es condenado, porque Jesús no condena a nadie que crea en él. Por el contrario, Él es el Salvador, Él es el que salva. Y esta salvación es por creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo. ¿Y cuál es el nombre? En Jesucristo. El que no cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Hay una definición acerca de la fe, y es la aprobación que se da de alguna verdad o confianza que persona deposita en otra. Es la total confianza del hombre en Dios. Si pudiéramos definir así, pues como la fe. Creer y tener la seguridad de algo, en este caso en Dios. Hermanos, aquí estamos seguros de Dios. Yo no sé en quién está su seguridad, su confianza, pero le invitamos para que usted ponga su seguridad, su confianza en el Señor Jesucristo. Creer significa confiar. Las palabras fe y creer y confiar con relación a Dios significan la misma cosa. Es decir, creer, tener fe, confiar. La Biblia lo muestra como lo mismo. Ahora, es importante, mis amados amigos y hermanos, que usted y yo demostremos a Dios que le creemos a Dios. Yo a veces le digo a los que les damos doctrina: ¿cómo usted demuestra que ama a Dios y cómo usted demuestra que le cree a Dios? Entonces usted demuestra que le cree a Dios, que ama a Dios, cuando usted y yo hemos cambiado, cuando hemos mejorado, cuando ha habido un cambio en la vida nuestra. Hay gente que dice: sí, yo creo en Dios, pero siguen siendo los mismos borrachos, fornicarios, ladrones, mentirosos, adúlteros, idólatras, desconfiados, tramposos. Siguen siendo la misma, no hay ningún cambio. Y no tiene sentido de que yo diga: yo creo en Dios, pero de labios, pero no hay ningún cambio en mi vida. Y hay cantidad de religiosos y hay cantidad de interdenominaciones que se hacen llamar cristianos o se hacen llamar iglesia de Dios, pero no han cambiado. No le han creído al Señor Jesucristo, no le han recibido como su único y suficiente Salvador. Sí, yo creo en Jesucristo. Listo, si crees en Jesucristo, venga, yo lo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces dice: no. Yo creo en Dios, pero bautíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No,
Si usted cree en el Señor Jesucristo, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted le ha recibido, lo hace así de esa manera. Porque la fe en Jesucristo es la que me va a salvar. No es la fe en la religión, no es la fe en la organización, no es la fe en nada más, sino en Jesucristo. Entonces es importante que usted y yo como que podamos entender todo esto. Ahora, la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Fe es percibir como real lo que no se ha revelado a los sentidos. Es decir, es algo que yo no puedo ver, tocar ni sentir, ¿verdad? Pero que yo lo creo. Y yo quiero decirle, sí podemos tener una fe ciega en Jesucristo y demostrárselo a Él. Y cuando usted le demuestra a Dios que cree en Él, su vida va a cambiar. ¿Y sabe por qué su vida va a cambiar? No porque usted de pronto cambie, sí se necesita que usted ponga de su voluntad, pero hay una fuerza extraña adentro que empieza a hacerle ver a usted que lo que está haciendo está mal hecho. Eso proviene de Dios. Eso es tener fe en Dios. La Biblia habla de las obras de la fe. Y las obras de la fe no es dar los mercados o las ayudas que demos hoy en día. No son los mercaditos que da el gobierno. No, entonces el gobierno se va a salvar porque reparte mercados en medio de la crisis. No. Las obras de la fe es que la persona se arrepienta, es que la persona cambie, es que la persona deje una cantidad de malos hábitos pecaminosos que están ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y cuando la persona cambia y se arrepiente, si tiene forma y manera de hacer vida cristiana, de poder ayudar, de poder, pues eso lo hace como resultado o fruto de la fe. Pero no quiere decir que por regalar mercados usted va a creer en Dios y se va a salvar. No, aquí nadie se va a salvar por regalar mercados y no. Aquí la gente se salva porque ponga su fe en Jesucristo, porque le obedezca a Él, porque se bautice, porque persevere, porque esté preparado para cuando el Señor venga a levantar su iglesia, pues nos vamos con el Señor. ¿Qué tan importante? Para que usted tenga fe, mi amado amigo y hermano, ¿verdad? Para que usted tenga fe, no solamente que usted le busque en oración, dice, voy a buscar a Dios que me aumente la fe, y eso está bien. A mí me llama la atención porque los discípulos que siguieron al Señor Jesucristo, que se montaron en la barca, no sé si usted recuerda, Mateo capítulo 8, verso 23, la Biblia dice, y entrando él en la barca, Mateo 8, 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, sus discípulos. Y Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, sabiendo que Jesús estaba con ellos, esto era porque no le conocían. Esto era porque no sabían realmente quién era Jesús. Eran sus discípulos, estaban aprendiendo. Pero Jesús les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y ellos dicen, bueno, ¿y quién es este? No conocían realmente quién era Jesús. Pero cuando la persona, el creyente, el discípulo, conoce al Señor Jesucristo y sabe quién es Él, no teme
en medio de la tempestad, en medio de lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, no teme porque sabe que el Maestro, que el Creador, que el Salvador, que el Dios que se manifestó en carne está ahí con nosotros. Usted y yo en este tiempo de crisis que se está viviendo, no tenemos por qué temer, porque sabemos, entendemos, comprendemos, conocemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que el Dios que estaba con ellos, es el mismo Dios que tenemos hoy. Y que no nos ha dejado, y que no nos ha desamparado, y que no te va a dejar y no te va a desamparar. Es más fácil que usted y yo dejemos a Dios que Él nos deje a nosotros. Él no te va a dejar, sino que tenemos que conocer más por la fe. Y le digo que me llama la atención porque sus discípulos que lo estaban siguiendo, Jesús les dijo, bueno, ustedes ¿por qué temen hombres de poca fe? Pero en Lucas, Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, vamos a mirarlo. Lucas capítulo 17, dice, verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, van a venir tropiezos. ¿Por quién van a venir tropiezos? El papá, la mamá, la esposa, el hijo, la gente de la calle, el diablo, el mundo, hasta usted mismo. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido, persiste en ello. Entonces, por eso la importancia de que la gente entregue totalmente su vida a Dios y que las personas puedan no solamente entregar toda su vida al Señor, todas sus emociones, todo de tal manera que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? La gente, la familia, los hermanos en la vida cristiana, en la fe que llamamos, porque van a venir tropiezos, queriendo o sin querer. A veces cuando va a haber un traslado de un hermano, de un pastor, o cuando un hermano se va a otra congregación, hermanos, perdónenme si les he ofendido, si alguno ofendí, porque van a venir tropiezos, y la madurez de la fe y la madurez de la vida cristiana y de usted y yo, hermanos, si somos personas maduras, pues vamos a entender esto. ¿Qué vamos a entender? Que van a venir tropiezos, que van a venir dificultades, que el enemigo va a usar a algún descuidado por allá para hacernos tropezar, para hacernos caer, para venir a algo, alguna situación. Entonces esto hay que entenderlo. Entonces la Biblia dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Verso 2 de Lucas capítulo 17, verso 2, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Y Pedro, por allá más osado, le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces eran 7 veces. Entonces Jesús puso la norma más alta y dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Por qué? Porque Dios da la capacidad. Y si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, debe de perdonar. No, que yo tengo mucha fe, que yo creo mucho en Dios, pero no perdono porque tengo una raíz de amargura. Entonces no tiene fe. Se va a perder. ¿Por qué? Porque hay un principio. Jesús dijo, perdónales, ¿cierto? Así como también vuestro Padre Celestial os ha perdonado, que usted y yo también perdonemos.
En la oración que Jesús enseñó allí en el Padre Nuestro, habla de eso. Y quiero, para relacionar, para no dejar allí suelto lo de la fe y el perdón, dice, dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, entonces, ¿cómo se le aumenta la fe a una persona? La fe se aumenta escuchando la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Pero es necesario que si usted tiene fe, mi amado amigo y hermano, y usted perdone, y usted pida perdón, usted reciba el perdón, usted se perdone a sí mismo. Porque la fe porque la culpa no va a dejar que su vida prospere. Y quiero, vayamos a un texto que me llama la atención en Marcos, cuando el Señor Jesús va a buscar fruto en una higuera y no lo encuentra. Creo que es en Marcos capítulo 11, verso 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque Jesús había ido, dice, leamos desde el verso capítulo 11, verso 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó allá, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿cierto? Y dice que al día siguiente por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Y qué le dijo Jesús? Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero Jesús dice algo muy importante. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si usted es un hombre de oración, si usted es una mujer de confianza y que está orando, y seguramente Dios le ha respondido y Dios le ha bendecido materialmente, espiritualmente, le ha dado muchas cosas el Señor, ¿verdad? Pero, dice la Biblia, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuál es la razón? Porque si no perdonáis tampoco a vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿de qué le puede servir a usted ser un hombre de fe, de mucha fe? Señor, tengo mucha fe, pero no perdona, no pide perdón, no se perdona. De nada va a servir eso. Y es importante la fe, porque a través de la fe hay salvación. Esto nos da a entender que esta salvación implica tener fe. La fe implica perdonar, implica la obediencia, implica amar. Si usted tiene mucha fe, debe de amar también. Usted de nada le sirve, sí, yo amo mucho y tengo mucha fe, pero me acuerdo de aquello y me duele en mi corazón. Me llama la atención, vamos a mirar algo muy importante en primera carta a los Corintios, porque la fe implica todo esto. Primera a los Corintios capítulo 13, hay algo muy importante allí que habla de la preeminencia del amor, pero que nos habla de la fe. Primera Corintios 13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía
es decir, la ciencia, el entendimiento, la comprensión de las profecías, los que comprenden el Apocalipsis, la bestia, las cabezas, los cuernos, todo eso, mire bien, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Óigame, y es muy importante la fe. Porque a través de la fe usted recibe el Espíritu Santo. A través de la fe usted recibe sanidad. A través de la fe vamos a ver milagros extraordinarios. Y esto nos hace acordar una vez que Jesús envió a Juan y a Santiago a que hicieran algo, a que prepararan algo, y resulta que no lo recibieron. ¿Y sabe qué dijo Juan? Señor, si tú quieres, vamos a orar para que descienda fuego y destruya a aquella gente, así como oró Elías y destruyó a aquellos 50. Vamos a orar para que pase eso. Ellos tenían fe para que viniera todo ese juicio y acabara con todo. Pero Jesús les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a ganarlas. Y ellos tenían fe para orar de tal manera que descendiera fuego y acabara con todo. Y usted puede tener fe, mucha fe, pero si no perdona, pero si no tiene amor, de nada le va a servir todo esto. La fe nos lleva a una dimensión, pero tenemos que ser realistas de nuestra condición de amor y de perdón que tenemos que tener para con el prójimo, o para el que nos ha herido, o para con el que tenemos la dificultad. Si usted es un hombre que dice ser de fe o una mujer de fe y quiere entrar en esa dimensión de la fe para ver la gloria de Dios, para ver milagros, para ver sanidades, para ver cosas extraordinarias que nunca habías visto, pero si tienes problemas con el amor, con la comunión, con el perdón, es necesario, porque Jesús dijo, todo lo que pidan a Dios creyendo lo van a recibir. Pero si están orando y hay algo por allá, algo que les inquieta, algo que no los deja, dice, hay que perdonar para que sean sanados todos esos corazones. Amén. Entonces miren, estábamos diciendo, hermanos, que los discípulos que seguían al Señor tenían muy poca fe, y que estos apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y me estaba preguntando, ¿por qué ya la diferencia entre un discípulo y un apóstol? ¿Cuál es? El discípulo apenas está empezando, apenas está iniciando, apenas cuando decimos que vamos a hacer un discipulado, es decir, vamos a enseñar a aquellas personas. Pero el apóstol, pero el maestro, el predicador, ya debe ser un hombre de fe. Ya debe ser un hombre, y que si se le está acabando la fe, tiene que decirle, Señor, aumentanos la fe. Porque los apóstoles, siendo apóstoles ya, maestros, con experiencia, dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Jesús les pudo haber puesto la mano encima a cada uno de ellos. Listo, reciba fe, reciba fe, reciba fe. Y les pudo haber hecho así. Y cualquiera que diga, hermano, yo quiero que me dé mucha fe, listo, vamos a ponerle las manos para que venga. Pero la fe no viene porque le pongamos la mano encima. La fe viene cuando usted oye la palabra, la cree, la practica. Y si yo he oído la palabra de fe, que tengo que perdonar, que tengo que amar, que tengo que dejar esto y todos los malos hábitos a un lado, y lo practico, voy a convertirme verdaderamente en un hombre de fe, en una mujer de fe. Pero ¿de qué le va a servir a la gente? Dice, ay, sí, yo tengo mucha fe, y vamos aquí a llamar al más consagrado, al que fue lleno del Espíritu Santo, para que me ponga la mano encima para yo recibir. No. Si no obedeces la palabra, es más, el Espíritu Santo se recibe por la fe, por obedecer, por tener esa sed de Dios.
¿cierto? Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por la fe. Los Efesios por la fe. Y la Biblia habla, cuando Juan escribe en el Apocalipsis acerca de la fe a la iglesia del Apocalipsis, a los Efesios, ellos habían creído, habían trabajado, pero el Señor les dice: tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Y haber dejado el primer amor implicaba haber dejado también la fe, todo esto. Continuamos entonces, que la fe nos da seguridad de que las cosas prometidas en el futuro son verdaderas y que las que no son vistas o las que no podemos ver, hermanos, son reales. Todo lo que dice en la palabra se ha cumplido, se está cumpliendo, se va a cumplir. Amén. Esto es una muestra de que Dios existe, de que Dios es real. La gente dice: bueno, ¿cómo hago yo para saber que lo que se escribió en ese libro, en esa Biblia, eso es verdad? Usted tiene dos opciones: creer o no creer. Si usted cree, se cumple la palabra. Y aunque no crea, se está cumpliendo la palabra. No, que yo no creo eso. Pues créalo o no lo crea, se está cumpliendo la palabra. Para bien o para mal. Para bien, para el creyente que ha recibido la palabra, que ha recibido a Cristo. Para mal, para aquel que no cree. Y se cumple porque está escrito. Cuando hablamos de una escritura de una casa, de un predio, de una finca, ¿cierto? Vamos a mirar las medidas y vamos a medir el metraje, el área de la finca, el terreno. ¿Qué dice la escritura? Entonces, como dice la escritura, si la escritura dice una cosa y las medidas que miden dicen otra cosa, tienen que hacer una nueva escritura rectificando las medidas para que la escritura quede igual a lo que está físicamente. Entonces, cuando hablamos de la fe, hermanos, la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, así la gente o el incrédulo le diga: no creo, pues no hay ningún problema, no crea y listo. Pero se está cumpliendo al pie de la letra, ni una tilde, ni una jota pasará. Dice: más fácil pasará el cielo y la tierra que estas palabras que están escritas que se pasen, ¿no? ¿Sabe que si pasa, que Dios pasa por alto sus pecados para perdonarle? Pero la palabra de Dios no se pasa por alto. Y aunque la gente se la pase por la galleta, y aunque la gente la pase por alto, pero la palabra de Dios, lo que se escribió, lo que se dijo, lo que se prometió, crea la gente o no crea la gente, se está cumpliendo. Es problema de las personas. Ahora, yo si quiero ser un hombre de fe y quiero disfrutar del evangelio y quiero que todo esto se cumpla, pues yo tengo que decirle al Señor y tengo que poner en práctica lo que me dice la palabra. Amén. Cuando hablamos de que la esperanza es otro sinónimo de la fe es diferente de la esperanza. La esperanza no es un deseo o actitud de expectación con respecto a las cosas que están en el futuro. La fe es una actitud de creencia en algo que no podemos ver, pero que tenemos la seguridad de que ya la poseemos. Es decir, yo ahora no estoy viendo el cielo, la eternidad, pero yo lo creo. Y por eso Pablo dijo: porque por fe andamos y no por vista. Y la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. Y habla de Abraham y habla de aquellos hombres. Algunos teólogos los llaman los héroes de la fe. Pero no son tanto héroes de la fe. Fueron hombres y mujeres que Dios usó porque le creyeron a Dios. Y Dios hoy en día quiere usarlo a usted, pero si le cree a Él. Si no le creemos a Dios, pues no hay manera de que Dios te use. Porque esto funciona, la vida cristiana. Ya desde que usted recibió a Cristo, hermanos y amigos, tenemos que andar por fe. No hay otra manera. No hay otra
forma. Mucha gente dice, no, que son mercaderes de la fe. No, aquí no estamos aprovechándonos de la fe de nadie. No. Jesucristo, a usted y a mí nos ha dado la fe. Y aquí no estamos manipulando a nadie, no. Por eso usted tiene que experimentar, es usted personal. La fe es personal con Dios. Y ayer le decía a un grupo de hermanos predicándoles que nuestro Dios es un Dios personal. La manera como Dios se manifiesta a usted, la manera como Dios lo bendice a usted, la manera como Dios trata con usted, es una manera muy diferente a la manera como Dios ha tratado conmigo, a la manera como Dios trata con cada uno en particular. Por eso a través de esa fe es que usted se comporta, es que usted diezma, es que usted ofrenda, es que usted da, es que usted vive la vida cristiana, es que usted da su testimonio, es que usted tiene un comportamiento, porque sabe que Dios lo está viendo, porque sabe que Dios va con usted, porque sabe que Dios está ahí. Y que esa fe nos tiene que llevar a tener temor a Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero ha perdido el temor a Dios. Y es necesario entonces que la fe sea demostrada en su vida y hacia las demás personas. La Biblia dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:8, mas nosotros que somos del día estamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y de caridad y la esperanza de salud por yermo. En este versículo la fe asocia en la religión del corazón el escudo. La esperanza está asociada con un yelmo en la región de la cabeza. Entonces la fe es como ese escudo. Vamos a mirarlo. Pablo lo dice de otra manera, hablando de ese escudo o de esa armadura de Dios. Vamos a mirar en el versículo 13, Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire bien, el escudo de la fe. Vienen dardos en donde le van a herir. Pero la fe es ese escudo con el cual yo me protejo. ¿Y sabe qué más dice? Me llama la atención. Y tomar el yelmo de la salvación. Ese yelmo es ese casco con el cual yo tengo que proteger mi cabeza, proteger los pensamientos. Porque aquí en mi pensamiento, en mi cerebro, cuando la gente dice, no, el corazón no es este físico tanto del alma, sino es esa cabeza, los pensamientos. Porque ahí los dardos llegarán. Entonces vienen pensamientos, malos pensamientos, vienen tentaciones y todo viene ahí, a la mente, al cerebro. Entonces yo tengo que estar protegido, dice allí el yelmo de la salvación, en donde estoy protegiendo. Y Pablo también habla claramente cuando dice, porque las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Usted tiene un conocimiento de Dios acá. Usted tiene esa salvación acá en su cerebro, en su mente, porque ha entendido a Dios, lo que Dios quiere, el propósito de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Así que vienen pensamientos, vienen tentaciones, vienen cosas, y usted acá decide. Entonces la fe lo va a ayudar a usted salvaguardar toda su integridad espiritual y moral y aún físicamente. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Qué tan importante es poder creerle a Dios y entender que sin fe no se puede agradar a Dios? Y que si queremos ser salvos es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta allí, hermanos y amigos. ¿Qué tal si le decimos al Señor que nos aumente la fe? ¿Qué tal si le decimos al Señor que en medio de lo que está pasando y las situaciones, que Él nos aumente la fe, que podamos obedecer su palabra, que podamos cambiar, y que si estamos orando, pidiendo al Señor, y que si queremos un milagro, a veces decimos, hermano, pido oración, porque Dios a usted sí lo oye, pero a mí como que Dios no me oye. No, Dios a usted también le oye. Dios a usted también. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y dice algo muy importante, vamos a leer ese versículo para finalizar. Marcos capítulo 16, el verso 17 en adelante. El Señor dice algo muy importante. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree en el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en las manos serpientes, y bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y cualquier cosa que pida en oración le va a ser dado, le va a ser hecho si usted cree. Estas señales son para los que creen. Cualquier cosa, el don de la fe, Dios podrá obrar en su vida, pero debe de creerle a Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, va a recibir muchas promesas, muchas bendiciones. Pero si hay algo que cambiar, yo le invito para que lo cambies. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si tienes que confesar y arrodillarte allá en casa donde estás a decir, Señor, perdóname. Señor, quiero perdonar. Señor, quita este sentimiento de culpabilidad. Hágalo, porque todo esto se hace por la fe. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Padre eterno, soberano Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Quiero presentar cada hermano, cada amigo, cada simpatizante que está allá, Señor, que necesita de tu poder, de tu bendición, de tu misericordia, que necesita recibir perdón, que necesita perdonar para ser un hombre y una mujer de fe, que necesita, Señor, creer a tu palabra, que necesita obedecer. Ayúdale, oh Dios, y pone ese corazón de obediencia, de amor en sus vidas para creer a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos.